Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estaba leyendo Juan capítulo 15, versículo 18, que habla Jesús. Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo estaba meditando un poco en las palabras de Jesús con respecto a lo que implica seguir a Cristo, ¿no? En estos tiempos muchos creen que seguir a Cristo, pues, si bien es cierto, es una experiencia muy grata y muy agradable, no viéndolo desde el punto de vista emotivo, sino de la magnitud de ser un discípulo de Jesús. Y digo de la implicancia en el sentido de que seguir a Cristo en los tiempos de la iglesia primitiva pues no era fácil. Los cristianos de ese entonces pues sabían que seguir a Cristo significaba tener que morir, tener que ser perseguidos, tener que experimentar la vejación, la humillación, el maltrato. Y muchos de ellos cuando se convertían a Cristo, pues, bueno, en realidad era como ya despedirse del mundo, porque cuando se desató la persecución contra la iglesia, en realidad murieron muchos por causa de Cristo. Y es que precisamente en las persecuciones, en la oposición, cuando el cristiano experimenta la adversidad por parte del mundo, por parte del diablo y por parte de su propia carne, entonces es ahí donde se ve si ese creyente realmente se ha convertido o no. Ahí donde vemos si ese cristiano se aferra realmente a Cristo o tira la toalla y se va rápidamente al mundo, ¿no? Porque hay personas así, que se convierten a Cristo, pero cuando empiezan a vivir la adversidad, la oposición, entonces dicen, no, esto no es para mí, mejor lo dejo y me acomodo nuevamente al mundo. Es un cristianismo facilista, ¿no? Es un cristianismo donde la gente quiere vivir comodidades, quiere tener prosperidad, quiere usar a Dios para que, bueno, Dios le dé todas las cosas que ellos quieren, todo lo que ellos desean. Muchos creen que Dios es casi como el mago de la lámpara de Aladino, ¿no? Frotas 3 veces la lamparita o le pides 3 deseos al mago y te los va a dar. Muchos creen que Dios está para eso, para concedernos los deseos de nuestro corazón. Si bien es cierto, Dios te puede bendecir, te puede dar, pero también Dios te demanda. Y yo te pregunto si tú estás dispuesto a seguir a Cristo aún con la oposición del mundo. Si analizas las palabras de Jesús, que te cité hace un momento en Juan 15, 18, Jesús dijo, si el mundo os aborrece. Jesús te está dando a entender de que va a haber gente que no le vas a caer bien por el hecho de ser cristiano. Van a haber personas que te van a maltratar por ser cristiano. Quizá en tu trabajo, quizá en el colegio, en la universidad o no sé, en cualquier lugar, por el hecho de que eres cristiano, van a hacer bullying de ti, se van a burlar de ti, ¿no? Y a mucha gente no le gusta esto. Entonces dicen, no, mejor no le voy a decir a nadie que soy cristiano. Prefiero vivir un cristianismo oculto, un cristianismo así camuflado. No le voy a decir a nadie que soy cristiano para no pasar vergüenza, pero tampoco creo que ese es el plan de Dios. ¿Cómo vas a dar testimonio a la gente de que eres un hijo de Dios? ¿O cómo vas a hacer dar a conocer a Cristo a otros si te quedas callado? Claro, tu ejemplo dice mucho, pero también tu ejemplo debe ir acompañado con tu testimonio verbal. Y tienes que declarar al mundo que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y ahí vas a encontrar la reacción de la gente, ¿no? La gente te va a apreciar o no te va a apreciar. Ahora, indistintamente, si te aprecian o no te aprecian, eso no te debe interesar a ti. Lo importante es de que Dios esté contigo, que Dios refrende, esté de acuerdo con tu testimonio y que tú tengas a Dios de tu lado, porque eso creo que es lo más importante. No tenerlo de nuestro lado significaría que estamos viviendo una vida más para el mundo que para Dios. Por eso es que Jesús hizo la advertencia y dijo, si el mundo os aborrece, ustedes deben saber que a mí me aborreció antes que ustedes. Eso lo dice el Señor como para que sepas que si al Salvador del mundo, a Dios que se hizo hombre, a Dios que se encarnó, el mundo lo aborreció. Mira, ¿qué nos podría suceder a nosotros? Pero si Cristo ha calado bien en tu corazón, en tu vida, y está en el centro de tu corazón, y tú estás convencido que Él es tu Señor y tu Salvador, entonces yo creo que tú estás dispuesto a pasar todo. Estás dispuesto a atravesar cualquier aflicción, prueba, circunstancia adversa y aún tal vez
experimentar la muerte. Yo sé que nadie le gusta morir, ¿no? Nadie, creo que todos queremos vivir, pero la Biblia dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y el Dios que tenemos es un Dios que nos ha prometido la vida eterna. Entonces, escuchar esto no creo que le guste a muchos creyentes, ¿no? Porque los cristianos queremos más bien usar el cristianismo para el éxito, para la prosperidad, para las bendiciones, para que se nos abran puertas y tengamos oportunidades de triunfar. Y como muchos usan ese texto fuera de su contexto, obviamente, cuando dicen que tenemos que ser cabeza y no cola, como si eso se lo dijo Dios a Israel, como nación, ustedes serán cabeza y no cola. Pero hay quienes se apropian de esto y piensan que también Dios los va a hacer cabeza y no cola. Eso dependiendo. Yo sé que Dios a muchos los unge, los llena de su poder y les da autoridad, pero no necesariamente significa que todos vamos a ser cabeza y despreciamos el hecho de ser cola, ¿no? Jesús dijo, por ejemplo, que los hombres los reyes, los gobernantes se enseñorean de las naciones, porque se consideran cabezas. Y yo estoy seguro que ningún gobernante quisiera ser un servidor de los demás. Yo no he visto hasta ahora ningún gobernante, ningún presidente que agarre, por ejemplo, una jofaina, una especie de recipiente para lavarle los pies a sus ministros. Nunca lo he visto y no sé si lo harán. Jesús sí lo hizo con sus discípulos para darnos a entender de que Él vino a servir y que ese servicio es un servicio incondicional. Y si tú has sido creado por Dios y Dios te llamó para servirlo, entonces yo creo que tú debes entender el significado de eso, ¿no? Porque el mayor en el cielo no es el que es servido, sino es el que sirve. Y Jesús vino a servirnos a nosotros. Entonces Jesús no vino a reclamar su corona, ni a decir este mundo es mío, así que por favor entréguemelo. No, Jesús no vino a eso. Y si vino a recuperar el mundo, vino a recuperarlo con el precio de su sangre. Nosotros no nos hemos ganado el cielo por nuestros méritos personales. Si vamos al cielo es por los méritos de Cristo. Y más bien el plan que Dios tiene para ti en este mundo es que tú lo sigas, lo sirvas y lo glorifiques. ¿A costa de qué? No lo sé. Pero en otros lugares del mundo muchos cristianos están sirviendo a Cristo a costa de sus propias vidas. Porque han entendido que si el mundo aborreció a Cristo, también lo van a aborrecer a ellos. En nuestro contexto tal vez no tenemos esa experiencia como en otros lugares donde los cristianos están siendo perseguidos, maltratados por ese demencial Estado Islámico y otros lugares donde el cristianismo es intolerado. Pero ahí esos cristianos están demostrando que sí aman a Dios y están dispuestos a dar sus vidas. Acá en nuestro país no vemos eso. Acá es muy fácil ser cristiano, ¿eh? Sí, porque hay mucha gente que cree que ir a la iglesia ya es ser cristiano. No, ser cristiano es más que eso. Es más que ir a sentarte en una banca y escuchar una prédica. Ser cristiano significa que Cristo esté en tu corazón y que tú lo obedezcas y hagas la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, Él mismo dijo, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos prodigios. Pero Jesús le va a decir, no los conozco a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, y estás dispuesto a padecer por causa de Cristo, y estás dispuesto a cargar tu cruz, y estás dispuesto a honrarlo a Dios en medio de todas esas dificultades y oposiciones, definitivamente tú eres un hijo de Dios. Y nada te va a mover de eso, porque estás convencido que Cristo para ti es lo más importante. Si hay otras cosas que son más importantes que Cristo, eso lo vas a demostrar tú mismo en tu conducta y en tu testimonio. Y la gente se va a dar cuenta que no eres cristiano. No eres cristiano. Solo espero que Dios nos ayude, porque sé que ser cristiano no es fácil. En el poder nuestro no es fácil, pero con el poder de Dios sí. Y tú necesitas la unción, el poder del Espíritu Santo para que tú puedas llevar tu vida cristiana no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y espero que así sea. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.